Imagina por un momento la siguiente escena. Es el año de 1520, te encuentras a mitad de una selva tropical densa, calurosa y rugiente, o quizás a más de 3000 metros de altura en un paso montañoso de la cordillera de los Andes, donde el aire quema los pulmones. Estás rodeado de hombres armados con armaduras de hierro que pesan más de 20 kilos y que se están oxidando por la humedad. No hay carreteras, no hay caminos pavimentados, no tienes señal de GPS, no existe la luz eléctrica, no tienes un mapa fiable del territorio y sabes con absoluta certeza que cualquier carta o mensaje que le envíes al rey para pedir ayuda o instrucción tardará, en el mejor de los casos, un año entero en ir y volver. Si te quedas sin comida, no hay suministros a los que llamar. Si te enfermas, la medicina de la época es poco más que supersticiones y sangrías. Y aún así, en esas condiciones extremas, tienes que alimentar a cientos de soldados, avanzar por territorios hostiles, mantener el control sobre las poblaciones y, por si fuera poco, fundar ciudades que sigan el pie. ¿Cómo se logra semejante hito logístico sin la tecnología moderna? ¿Cómo comían las tropas de la conquista? Cuando los víveres de los barcos se pudrían en semanas, ¿cómo se guiaban a través de un continente entero sin mapas? Y sobre todo, ¿cómo se tomaban las decisiones políticas y legales a 10.000 kilómetros de distancia en una época donde la información viajaba a la velocidad de un barco de vela? Hoy vamos a adentrarnos en las entrañas de la conquista y la colonización de América para descubrir la verdadera historia, no la de las grandes batallas románticas, sino la de la logística, la supervivencia diaria, los alimentos que cambiaron el mundo y la creación de un sistema urbano excesivo que transformó para siempre la geografía del planeta. Cuando las carabelas y galeones salían de puertos como Sevilla o Cádiz, venían cargados con lo que se conocía como la dieta de la travesía mediterránea. Esta dieta se basaba en 4 pilares fundamentales: la galleta de mar, que no era una galleta dulce sino un pan sin levadura horneado 2 veces, 3 y hasta 4 veces para quitarle toda la humedad y evitar que se enmoheciera, el tocino salado y el queso curado, y el aceite de oliva, el vino y las legumbres secas como garbanzos y lentejas. Sin embargo, el clima del Atlántico y del Caribe era el peor enemigo de la conservación. La humedad podría las harinas y el gorgojo invadió las galletas de mar, y el agua potable en los toneles de madera se convertía en un caldo verdoso e intomable al cabo de unas pocas semanas. Al desembarcar en tierra firme, los conquistadores se dieron cuenta de que era absolutamente imposible mantener una logística de suministros desde Europa. Traer trigo o vino desde España era ridículamente caro, lento y poco eficiente. Para sobrevivir, la hueste tuvo que adaptarse a lo que historiográficamente se llama la hibridación alimenticia. El primer gran salvavidas de las expediciones en el Caribe, en Centroamérica, fue el casabe. El casabe es un pan plano elaborado a partir de la yuca amarga. Los pueblos taínos y caribes habían perfeccionado un método para rallar la yuca, extraer el jugo venenoso, el ácido ciátrico y cocer la masa en planchas de barro. El resultado era un pan seco crujiente que no se podría con la humedad del trópico y que podía conservarse durante meses. Para los españoles, el casabe reemplazó rápidamente a la galleta de mar. El segundo pilar fue sin duda el maíz. Aprendieron a consumir la harina de maíz, las tortillas y los tamales, pero había un problema cultural y fisiológico. La hueste española exigía proteína animal. Necesitaban carne para sentir que mantenían las fuerzas. Y aquí es donde entra en juego el animal más importante de la colonización americana, el cerdo. A diferencia del ganado vacuno o de los caballos, que requerían grandes pastizales y cuidados intensivos, los cerdos eran todoterreno, se reproducían a una velocidad pasmosa, comían literalmente cualquier cosa, desde raíces y desperdicios hasta frutos silvestres, y podían marchar al mismo tiempo y al mismo ritmo con la tropa. Cada expedición importante, desde la de Hernán Cortés hasta la de Hernando de Soto en la Florida, o las incursiones en Sudamérica, llevaba consigo piaras de cerdo que caminaban junto a los soldados. Eran literalmente despensas ambulantes con patas.
En las regiones andinas, los conquistadores adoptaron una técnica local milenaria, el charqui, o carne deshidratada y salada, de llama o alpaca, junto con la papa deshidratada cocida como chullo. Estos alimentos andinos podían almacenarlos durante años sin que perdieran sus propiedades nutricionales. Pero no nos engañemos, la realidad diaria era brutal. Cuando las expediciones se internaban en territorio desconocido y perdían el contacto con sus bases o con las comunidades locales, la hambruna hacía acto de presencia de forma despiadada. Hay diarios de época que documentan episodios espeluznantes durante la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza en 1536. O durante las primeras etapas de la conquista del Istmo de Panamá. Los expedicionarios desesperados llegaron a comerse a sus propios caballos de guerra, lo cual era un desastre militar porque un caballo valía una fortuna, los perros de cacería, los zapatos y en los casos más extremos y trágicos se recurría al canibalismo entre los propios supervivientes. Comer no era un acto gastronómico, era una batalla diaria contra la hambruna por la inanición. Supongamos que la tropa ya ha comido y tiene energía para marchar. Ahora viene la segunda gran pregunta. ¿Hacia dónde vas cuando no hay mapas, no hay carreteras y no tienes la menor idea de qué hay detrás de la siguiente montaña? A menudo nos imaginamos a los exploradores europeos internándose en la selva, con una brújula en la mano y un mapa blanco bajo el brazo. Pero la realidad es totalmente distinta. Instrumentos como el astrolabio, el cuadrante o la ballestilla eran excelentes para la navegación marítima, donde podías medir la altura de las estrellas o del sol. Pero en la tierra firme, sumergido en una selva donde el follaje no te deja ver el cielo o atrapado en un cañón profundo, los instrumentos astronómicos no servían de nada. El gran secreto de la exploración y el descubrimiento en América no fue la brújula europea, fueron los guías indígenas y la inteligencia militar local. Ninguna expedición europea avanzaba a ciegas por su propia cuenta. Las huestes españolas eran en realidad caravanas compuestas por un porcentaje muy pequeño de europeos y un porcentaje gigantesco de aliados nativos. Por cada soldado español solía haber decenas y hasta a veces cientos de auxiliares indígenas, conocidos como tememes o cargadores, además de guías, intérpretes y guerreros aliados. La técnica de exploración se basaba en la recolección activa de información. Cuando los capitanes llegaban a un poblado, lo primero que hacían no era buscar oro de inmediato, sino interrogar al cacique local a través de intérpretes. Las preguntas eran simples, las mismas eran: ¿qué hay más adelante? ¿Dónde están los ríos más profundos? ¿Qué pueblos son tus enemigos? ¿Dónde hay grandes cultivos de maíz? Los conquistadores avanzaban utilizando las redes de caminos que los grandes imperios ya habían construido en Mesoamérica. Utilizaron las rutas comerciales aztecas y mayas. En Sudamérica, la red de Capañán o el camino del Inca fue la gran autopista que permitió la rápida expansión hacia el sur. Sin estas infraestructuras preexistentes, el avance europeo se habría estrellado contra la geografía americana en cuestión de semanas. ¿Y qué pasaba cuando caía la noche? Sin electricidad, la oscuridad en la selva o el altiplano era absoluto y aterradora. La vida quedaba marcada de forma drástica por el ritmo del sol. La tropa debía detenerse al menos 2 horas antes del atardecer para acampar. Levantar estacas y encender fogatas masivas y preparar la defensa. Las fogatas no solo daban calor y permitían cocinar, sino que eran la única barrera contra los insectos, las fieras salvajes y los ataques sorpresa. La noche era tiempo de guardia estricta, de cura de heridas con grasa animal. Pero los exploradores no solo caminaban y combatían, su objetivo final era asentarse, tomar posesión del territorio y convertirlo en parte del imperio. Y para el sistema hispánico, tomar posesión no significaba poner una bandera en una playa, significaba fundar una ciudad. Si viajas por gran parte de América Latina notarás un patrón fascinante. Da igual si estás en el centro de Mérida, en Guadalajara o en Quito o en Bogotá o en Mendoza, el núcleo histórico de casi todas estas ciudades se ve exactamente igual. Un centro dominado por una gran plaza cuadrada, una iglesia principal en uno de sus lados o el edificio del gobierno en el otro, y una red de calles perfectamente rectas que se cruzan en ángulos de 90 grados formando manzanas cuadradas. Este diseño se conoce como la planta en damero o trazado octogonal.
¿De dónde salió esta idea y por qué se aplicó de manera tan sistemática? A diferencia de las ciudades europeas medievales como Madrid, París o Londres, que habían crecido de forma caótica durante siglos, con calles estrechas, curvas oscuras y sin ningún tipo de planificación, las ciudades americanas nacieron sobre un papel en blanco. Los teóricos y legisladores españoles recurrieron a los textos clásicos de la antigüedad, como las obras del arquitecto romano Vitruvio y el campamento militar de Santa Fe construido por los reyes católicos durante el sitio de Granada de 1491. En 1573, el rey Felipe II promulgó las famosas ordenanzas de descubrimiento, nueva población y planificación de las Indias, aunque este modelo ya se venía aplicando de forma intuitiva desde las primeras fundaciones en la Española y el continente. El ritual de fundación de una ciudad era un acto jurídico, militar y religioso sumamente preciso. No se trataba simplemente de empezar a construir casas, el proceso seguía paso a paso muy estrictos. En primer lugar, la elección del sitio, el lugar debía ser saludable, zonas elevadas, bien ventiladas con acceso inmediato a una fuente de agua dulce limpia, un río o manantial, rodeado de tierras fértiles para la agricultura y, muy importante, lejos de pantanos o zonas bajas donde los malos aires y los mosquitos causaran fiebre. En segundo lugar, la delimitación y la picota. El fundador clava en el centro del terreno elegido un tronco de madera conocido como la picota o rollo. Este elemento representaba la justicia real y la autoridad de la corona. En tercer lugar, el trazado o acordel y regla. Desde esta plaza central, la plaza mayor, los agrimensores y capitán tiraban cuerdas en línea recta para trazar las calles principales dirigidas hacia los 4 puntos cardinales. Alrededor de la plaza se asignaban los lotes de tierra o solares, el solar para la iglesia matriz o catedral, el solar para el cabildo, el ayuntamiento local, la cárcel, la casa del fundador o gobernador, y luego se repartían los solares restantes para los vecinos fundadores, según su rango militar y mérito. Este diseño en Dámero tenía ventajas logísticas gigantescas. En primer lugar, la defensa militar. Una ciudad con calles rectas permitía mover tropas rápidamente de un lado a otro y ofrece líneas de tiro despejadas en caso de ataque. En segundo lugar, la salubridad. El viento podía circular libremente por las calles, evacuando los malos olores y manteniendo el aire limpio. Y en tercer lugar, la expansión ilimitada. Si la ciudad crecía, solo había que añadir más manzanas, cuadras, la cuadrícula, como si fuera un tablero de ajedrez infinito. Sin una acta firmada por un escribano público ante testigos, la ciudad sencillamente no existía a los ojos de la ley. La ciudad americana no era solo un conjunto de piedras y madera, era un concepto legal trasplantado en el corazón del Nuevo Mundo. Llegamos aquí al que quizás sea el mayor misterio logístico de todo este periodo. Ya tenemos solares alimentándose de maíz y cerdo, guiados por rutas indígenas y fundando ciudades ordenadas en Dámero. Pero ¿quién mandaba realmente? ¿Cómo se podía tomar decisiones políticas, judiciales y fiscales a 10.000 kilómetros de distancia en un mundo sin teléfono, sin internet y sin vapor? Para entender la magnitud del problema, piensa en los tiempos de viaje. Una carta enviada desde Ciudad de México o desde Lima hacia Madrid debía viajar en mula hasta el puerto, embarcarse en un galeón, cruzar el Caribe y el Atlántico, enfrentando piratas y tormentas, llegar a la casa de contratación de Sevilla y de ahí ser llevada a lomo a caballo hasta la corte real. Ese trayecto de ida tomaba de 4 a 6 meses, si el rey o el consejo de Indias respondían de inmediato. La carta de Congreso tardaba otro tanto. Estamos hablando de un ciclo de comunicación de mínimo 1 año y a veces de hasta 2 años si el barco de la flota se perdía o sufría retrasos. ¿Cómo se evita que un imperio tan gigantesco se desmorone o que los gobernadores locales se declaren independientes al día siguiente de tomar el cargo? La respuesta del Imperio Español fue la creación de un sistema burocrático profundamente descentralizado, pero excesivamente fiscalizado. Por un lado, la corona delegó un poder enorme en figuras claves, los virreyes, que eran la representación viva de la persona del rey en América, los gobernadores y las reales audiencias, tribunales de justicia que también ejercían labores de gobierno.
Estas autoridades tenían capacidad de decisión inmediata sobre el terreno para resolver problemas urgentes de guerra, economía y administración pública. Pero para evitar que estas autoridades abusaran de su poder en absoluto, la legislación hispánica desarrolló una fórmula jurídica fascinante y única, y el principio de obedezco pero no cumplo. ¿Qué significaba esto? Cuando desde Madrid llegaba una cédula real firmada por el rey que ordenaba aplicar una nueva ley o un nuevo impuesto, la autoridad en América, el virrey o el gobernador, recibía el documento con todo el respeto, se le colocaba simbólicamente sobre la cabeza, en señal de acatamiento obedezco. Pero si consideraba que esa ley había sido redactada desde un despacho en Europa sin conocer la realidad local y que su aplicación inmediata podía provocar una rebelión o la ruina económica de la región, suspendía la ejecución de la norma, no cumplo, y enviaba una carta de regreso al rey explicándole los motivos y pidiendo una revisión. Era una válvula de escape política brillante que daba margen de maniobra a los administradores locales para no cometer errores fatales a miles de kilómetros de distancia. Y para garantizar que nadie se enriqueciera impunemente o traicionara a la corona, existía la herramienta de control feroz, el juicio de residencia. Cuando un virrey, un gobernador o incluso un alcalde terminaba su mandato, no podía abandonar la ciudad ni asumir un cargo nuevo hasta someterse a una autoridad pública y judicial implacable. Se abría un periodo donde cualquier ciudadano, rico, pobre, español o indígena, podía representar denuncias y pruebas contra el funcionario saliente sobre abusos de poder, corrupción o mala gestión. Si el juicio salía negativo, el funcionario podía terminar arruinado en la cárcel o con sus bienes confiscados. Cuando analizamos la conquista y el desarrollo de las ciudades en América desde la perspectiva de la logística, la historia adquiere un tono completamente distinto. Nos damos cuenta de que detrás de los nombres de los grandes personajes y de las fechas conmemorativas existe una maquinaria humana de adaptación brutal. Hombres y mujeres que tuvieron que aprender a comer de lo que la tierra ofrecía, que tuvieron que depender de la sabiduría de los pueblos originarios para no perderse en la inmensidad del continente, que trazaron plazas y calles a cordel en mitad de la nada y que gobernaron territorios más grandes que Europa entera, moviendo papeles a la velocidad del viento marino. La próxima vez que camines por el centro histórico de tu ciudad, que cruces su plaza principal, que mires la disposición recta de las calles o que te sientes a comer un plato que combina ingredientes europeos y americanos, recuerda que estás caminando sobre las huellas de uno de los experimentos logísticos y urbanos más impresionantes de la historia de la humanidad. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!